Hola, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a realizar la actividad número 8, ¿no? En donde esta actividad consta de realizar una asesoría jurídica con respecto a un caso en específico. Nos vamos a presentar, ¿no? El día de hoy vamos a realizar esta actividad. Estamos dentro de la materia de Derecho Fiscal en el octavo cuatrimestre de nuestra licenciatura en Derecho con énfasis en juicios orales en línea, ¿no? A cargo de nuestra catedrático, la licenciada Ania Aurora Mircutia, su alumno y servidor, José María Campero Ovalle. Bueno, el día de hoy se nos señala que tenemos que realizar una asesoría jurídica, ¿no? De un caso práctico con respecto a optar por el rol del abogado, en donde nosotros tenemos que darle información al cliente, ¿no? Por así llamarlo, en donde este cliente quiere adquirir una vivienda que es una casa habitación, que cuenta con o presenta un lugar accesorio de un local comercial en la entrada de la propiedad y se certifica el valor de la propiedad en 1.800.000 pesos. Sin embargo, la operación de compra-venta y mediante un contrato previamente bien definido, se va a realizar la transacción de 1.500.000 pesos en moneda mexicana. Entonces, lo que nos pide la actividad es que optemos el rol de abogado, ¿no? Y expliquemos a nuestro paciente sobre lo que hemos visto, sobre todas las contribuciones fiscales y todo lo que hemos visto, ¿no? Entonces, el primer punto en cuestión para explicarle al cliente sería bien, ¿no? ¿Por qué va a pagar eso? Entonces le tendríamos que explicar de entrada cuáles son las contribuciones fiscales o por qué se dan esas contribuciones fiscales. Tendríamos que retomarnos e irnos también, mencionarle que en todo asunto desde el punto de vista legal, nosotros podemos llamar que la mayoría de las personas pues tienen un código que los avale, ¿no? En nuestro caso, cuando nosotros vamos a hablar de materia fiscal, siempre nos vamos a referir, pues primeramente a la máxima autoridad, ¿no? Que va a ser la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Posteriormente vamos a ver leyes orgánicas y leyes reglamentarias, tratados internacionales en materia fiscal, leyes ordinarias, reglamentos de las mismas leyes, códigos fiscales de la Federación, el reglamento y el derecho común para saber, ¿no? Pero en sí tenemos un reglamento fiscal que es el que nos va a ver. Entonces tenemos un código fiscal de la Federación que viene en diferentes títulos y es el que nos va a dar esta forma de cómo vamos a ver estos impuestos, ¿no? Entonces, las contribuciones fiscales, desde el punto de vista, lo podemos ver desde el artículo primero del Código Fiscal de la Federación, que menciona que todo contribuidor o persona física o moral está obligado a contribuir, ¿no? Ahora, estas contribuciones, si bien podemos llamarles en nuestro país, pues las dividimos en 4, ¿no? Que son contribuciones de mejora, derechos, aportaciones de seguridad social y los impuestos, que es a lo que nos vamos a basar ahorita, ¿no? Entonces, esos impuestos son bastante importantes, ¿no? ¿Por qué? Porque en base a esos impuestos o estas contribuciones, específicamente hablando de impuestos, se va a beneficiar las acciones que realiza el Estado en aportaciones a mejorar la infraestructura, ¿no? Caminos, puentes, transporte, diferentes circunstancias que se pueden ir dando. Entonces, estas contribuciones son bastante específicas y se pueden ver de diferentes circunstancias. Nosotros nos vamos a basar principalmente ahorita en lo que son los impuestos. Bueno, entonces, para bien, ¿qué son los impuestos, no? Son aquellos impuestos que gravan directamente la riqueza de las personas o las empresas. Por ejemplo, podemos mencionar, y sumamente mencionado, el impuesto sobre la renta, el IVA, que también es uno de los impuestos que pagamos, ¿no? Entonces, hay múltiples situaciones con respecto a esto. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos, bueno, diferentes tipos de impuestos.
aquí se nos pueden mencionar diferentes circunstancias, ¿no? Uno de ellos va a ser el impuesto sobre la renta, el denominado ICR. Y también tenemos otro que es el impuesto sobre el valor agregado, que es el IVA, ¿no? Y van a surgir otros tipos de impuestos, pero en realidad pues, los más importantes van a ser estos. Entonces tenemos que valorar diferentes cosas. Si nosotros regresamos a la actividad donde la persona pues, que está adquiriendo este patrimonio, ¿no? Primero se tiene que asegurar con un contrato de compraventa bien especificado, donde diga quién es el vendedor, el comprador, bajo todas las estructuras legales que puedan existir, y posteriormente comentarle al señor, ¿no?, que su venta de la operación de 1.500.000 pesos por un impuesto denominado IVA va a subir el 16% del valor que gastó. Entonces tendríamos que ver cuál es el 16% de 1.500.000 pesos, y en base a eso es lo que se tiene que agregar al precio que se va a pagar. Entonces todos los contribuyentes estamos destinados a pagar estos impuestos. Si ahora bien, cuando nosotros podemos hablar sobre lo que es el IVA, ¿no? Bien, bueno, una duda muy recurrente que puede darse es, bueno, ¿qué es ese IVA, no? El IVA es un impuesto de tipo indirecto que grava el consumo de productos y actividades a fin de aumentar o recaudar, ¿no?, las contribuciones y permitir que estos financiamientos ayuden a las políticas y a las actividades sociales que pueda hacer, ¿no? En México la tasa del IVA equivale al 16% sobre el valor del producto. Entonces, si nosotros regresamos, hablamos que la casa que quiere adquirir nuestro cliente vale 1.500.000 pesos, tendríamos que hablar del 16% de ese 1.500.000 pesos. De tal forma que, como ya mencionamos, ¿no?, ¿qué es el IVA? Es un tipo de impuesto indirecto que es aplicado al consumo de bienes y servicios, ¿sale?, en distintos países. Entonces, este IVA es un porcentaje que se cobra. ¿Por qué? Por adquirir un bien o por utilizar un servicio, ¿no?, al fin y al cabo. Entonces, el IVA va implícito en lo que nosotros adquirimos o compramos, ¿no? Entonces, podemos hablar de otros impuestos, por ejemplo, el ICR, el impuesto sobre la renta, en el cual va directamente a los sueldos o a las rentas que se puedan adquirir, ¿no? Ahora, si bien podemos mencionar con respecto a lo que es el IVA en México, si ustedes pueden recordar, por disposiciones de nuestro gobierno actual, se considera el 16% en zonas normales y se cobra un 8% en regiones fronterizas con respecto al IVA, ¿no? Entonces, en México los individuos que pagan el IVA son todas aquellas personas físicas o morales que realizan las actividades como enajenación de bienes, arrendamiento de casas, habitaciones, el adquirir un bien como tal, la presentación de servicios independientes o la importación de servicios o bienes, ¿sí? Entonces, si bien nosotros podemos hablar que en México existe pues una ley tributaria, ¿no?, desde 1978 que menciona la literatura, podríamos también mencionar que han habido diferentes cambios en los nuevos gobiernos que han surgido, ¿no? Si nosotros nos queremos ir específicamente a lo que pasa en nuestro país actualmente en este año, pues podemos decir que el porcentaje del IVA en México corresponde al 16% del valor del producto, ¿no?, en la tasa general de consumo de los bienes y servicios, excepto por algunas excepciones, y ahí es donde entra, ¿no? Entonces nos menciona que en las zonas fronterizas del país el IVA es del 8%, ¿no? Y existen productos y actividades que no causan IVA, es decir, que tienen una tasa del 0% y están exentas de pagar un impuesto. Entonces, esto también es confuso, ¿no? ¿Por qué? Porque una actividad va a ser declarada que no causa IVA, si se supone que todo lo que se utilice o se compre o se venda o se utilice va a generar este impuesto denominado IVA, y lo va a generar en un 16%, pero si es una zona fronteriza va a ser de 8%.
pero si es un producto o una actividad especial, no va a causar IVA, porque existe la tasa del 0% que evita que paguen ciertos impuestos. Pero cualquier persona normal que no viva en la franja fronteriza, lo que tiene que pagar es el 16% de IVA, ¿sí? Y eso está estipulado dentro de las leyes que van a ver la materia fiscal. Ahora bien, ¿qué pasa con cómo sacar el IVA del producto, ¿no? Entonces, como ya mencionamos, lo normal es el 16% y es la tasa que se va a utilizar en la mayoría de la República, a menos que estemos en una franja fronteriza o en diferentes estados en donde probablemente, no probablemente, existe la legislación donde se va a pagar el 8%, ¿sí? Fuera de esto, pues es la situación que se tiene que esperar de pagar el 16% y es algo normal que se tiene que dar porque ese impuesto está estipulado en nuestra Constitución y en nuestro reglamento fiscal, donde nos menciona que toda persona que pues utilice un bien tiene que pagar estos impuestos, ¿sí? Entonces, en nuestro país esta situación es así. Entonces, nosotros podemos ver con respecto a la situación del costo base de lo que el cliente llega, ¿no? Está hablando que la propiedad está en 1.800.000 pesos y se realiza un contrato de compraventa o una adquisición en 1.500.000 pesos. Por esta adquisición le tenemos que sacar el 16%, ¿sí? Entonces tendríamos que ver que realmente nosotros estamos hablando de 1.500.000 pesos, a lo que se le va a calcular el 16% de IVA y vamos a sumar este 16% y es la cantidad que realmente va a pagar nuestro cliente, ¿sí? Volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, si fuera una zona fronteriza o la franja fronteriza, pues va a ser 8%, si fuera un impuesto especial puede provocar un 0%, pero pues es algo complejo, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de IVA, por así denominarlo, ¿no? Entonces, los más comunes son los acreditables, por acreditar, de traslado, por trasladar, el causado, ¿sí? Entonces, todos estos son de diferente índole y realmente es eso, es el cobro del 16%. ¿Por qué? Por adquirir, por vender, por distribuir, por utilizar o por enajenar, como menciona, ¿no? Vender realmente, ¿no? Es lo que va a causar este impuesto, ¿no? Que va a ser el IVA. Entonces, si nosotros vamos a nuestro caso clínico con nuestro cliente, realmente pues lo que tiene que pagar es un 16%. ¿Por qué? Porque esta persona está sujeta a realizar este pago porque es una persona, es un contribuyente fiscal, ¿no? Que tiene que realizar ese pago. Entonces, desde el momento en que él está produciendo este contrato de compra-venta, inicia un proceso de enajenación o un proceso en donde él va a adquirir un bien, ¿no? Es una casa-habitación. Entonces, al adquirir esa casa-habitación, adquiere un compromiso de un impuesto fiscal que va a ser el IVA. Entonces, este IVA, como ya mencionamos, causa el 16% del valor del producto que está adquiriendo el cliente, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tener estas disposiciones y tenemos que saber que el derecho fiscal nos va a regir en muchas circunstancias y tenemos que ser conscientes de que parte de estas situaciones tienen que ver cómo se van a manejar, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista o desde la participación de su servidor, eso sería todo por el momento. Agradezco mucho su atención de antemano. Esto de los impuestos es sumamente importante y todo lo que tenga que ver con cuestiones fiscales probablemente también no solo sean relacionadas sino tanto a derechos sino también a áreas de contaduría, ¿no? Que se pueden facilitar con respecto a realizar ciertas operaciones, ¿no? Entonces, pero tenemos que estar involucrados en lo que es el derecho. Entonces, hablar de derecho fiscal es hablar
tanto de derecho como de áreas de contaduría pública, ¿no? Entonces es sumamente importante y tenemos que tener en cuenta todos esos detalles. Por el momento es todo, agradezco su atención y esta es mi participación. Muchas gracias, que tengan un excelente día.